de Comer tiene mucho que hablar de ti. Aquí vas a escuchar historias reales de personas reales que también han estado en la búsqueda de la dieta mágica. Se vale repetir postre. Es un espacio que da espacio a la dulzura, a la risa, al dolor, a la exploración, A lo que no te atreves a mirar, a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Ay, el tema que tenemos el día de hoy, nada más de escucharlo, Adri, me mueve tantas cosas. Yo creo que estuve ahí atorada fácil 10 años de mi vida, y son los atracones. Para ti, Adri, ¿qué te mueve o qué sensación o qué recuerdos te vienen cuando escuchas la palabra atracón? También me mueve muchísimo, Ana, porque a lo mejor hoy con más información puedo más o menos entender qué son, pero por muchos años, pues solo sentía que yo estaba igual metida en un torbellino imparable, me llevaba a lugares muy oscuros y llenos de culpa y siempre con esta gana de salir de ellos con la fuerza de voluntad y recriminarme porque no lo hacía y meterme a esconderme. Y sí, también me tocan fuerte este tema. Y sabes, Adri, pienso, y pues a uno le da mucha vergüenza contar un episodio de un atracón. Y creo que a las pocas personas que yo se los conté, pues es justamente a la nutrióloga, ¿no? Porque en ese momento estás en este rollo de querer bajar de peso y piensas que la solución es ir con un especialista. Y al momento que yo me acuerdo que le contaba, o sea, me veían con cara de, no, pues es que no tienes fuerza de voluntad. No, o sea, ¿de qué me estás platicando, sabes? O sea, entonces me hacían sentir que la que estaba mal era yo. Sí, O como sea, muy hasta que un día, incomprendida, ¿no? Como, exacto, hasta que un día, Adri, me acuerdo que se lo platiqué a una amiga que también estaba conmigo en los rollos de actuación, y me di cuenta que no solamente me pasaba a mí, sino también a ella. Y entonces ahí se me prendió como una lucecita y me dejé de sentir tan extraña, ¿no? Como sin fuerza de voluntad, como si yo no puedo, como si fuera un extraterrestre, así me sentía. Y al momento que me sentí identificada con alguien, dije, ¡ay, le pasa lo mismo! sí. Me dio como tranquilidad. Sí, porque es muy vergonzoso y también sentir que somos a las únicas que nos pasan, nos mete en un lugar oscuro, aislado. Entonces, bueno, pues poder abrir este tema a mí me encanta, creo que mucha gente se identifica, a lo mejor no le ha puesto ni el nombre, pero empieza quizá a oír y dice, oye, yo he tenido eso, que además, bueno, ya nuestra invitada nos hablará más de esto, pero pues hay diferentes formas de atracones, ¿no? Hay gente que puede ser un episodio así muy, muy claro y hay gente que quizá eh, sus atracones son aparentemente más pequeños, pero los vive como un atracón porque se salió del régimen, en fin. Pero bueno, me encanta porque hoy unimos a esta conversación a una invitada que vean, cuando nosotros de pronto les pedimos a esta tribu hermosa de Se Vale Repetir Postre que nos diga a quién le gustaría escuchar o nos recomiende a alguien que le sirva leer o saber de lo que habla. Y nos recomendaron a nuestra invitada de hoy, que es Olga Alejandre. ¿Es Alejandre o Alejandré? Alejandre. Alejandré. Y ella se conecta desde Madrid. Ella es dietista y ahorita nos va a explicar esta diferencia bien interesante entre dietista y nutricionista y pues se ha dedicado también a ayudar a personas a acompañar en su relación con la comida. Bienvenida, Olga. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con vosotras, bueno, y con todos los que nos escuchan. Así que es un placer hablar sobre todos estos temas y darle un poco más de visibilidad bueno, en sí a los atracones, a los trastornos de conducta alimentarios que por desgracia están muy presentes hoy en día. Así que encantadísima. Uh-huh. Oye, Olga, platícanos, ¿por qué? No, es que se tienen que meter a su Instagram para que vean todos los posts que sube padrísimos. Padrísimos.
digamos que te uniste a este camino de no dietas, ¿no? De los atracones, de explicar un poco. Cuéntanos un poquito de ti, de tu historia. Eso es, pues os cuento la historia porque además es muy curiosa cómo empecé este tema. Yo básicamente había estudiado marketing, me dedicaba a las redes sociales y al marketing, pero para empresas. Entonces siempre era algo que me había gustado mucho y me gustaba comunicar, pero por detrás tenía, bueno, pues yo sin saberlo, claro, yo empecé con 18 años esta fase de trastornos de conducta alimenticios y al principio, porque hace ya pues casi 10 años, no había información sobre el tema. Y bueno, conocías la anorexia, conocías la bulimia, porque al final son mucho más conocidas, pero claro, a mí no me pasaba eso. Yo simplemente comía mucha cantidad de comida y pensaba que no podía controlarme, como tú has dicho antes. Entonces, simplemente pensaba que era un problema mío, que a veces tenía mucha fuerza de control y otras veces no. Y con el paso del tiempo empecé a investigar más sobre el tema porque obviamente pues estaba bastante mal y encontré varios vídeos de YouTube de chicas que hablaban en inglés, porque en español aún no había nada de información sobre esto, sobre algo que se llamaba el binge eating, que es lo que conocemos hoy por trastorno por atracón. Entonces, claro, pues ya viendo eso, me compré un libro que hablaba sobre estas cosas y ya entendí que claro, era eso lo que me pasaba, porque lo explicaban tan bien que decía, es que obviamente tiene que ser esto, no puede ser otra cosa, no puede ser falta de voluntad porque es precisamente esto lo que me pasa. Entonces, bueno, pues ahí ya empezó una carrera un poco pues con un montón de nutricionistas, con un montón de psicólogos, intentando acabar con ello, involucré a mi familia, pero bueno, pues al final, que como ya sabéis, también es muy complicado salir de ahí. Estuve 5 años con ellos y en el proceso en el que estaba, cuando tenía estos episodios, siempre me prometí a mí misma que era algo tan, tan, tan duro y se pasaba tan mal que yo necesitaba a alguien que me dijese, se sale de esta forma. Porque claro, yo veía mucha gente que te decía, bueno, pues se trata de no querer perder peso o dejar no sé qué, o te contaban, entiende lo que hay detrás de los atracones, o sea, como que todo el mundo te decía diferentes cosas, pero nadie te decía cómo acabar con ellos, de verdad. Entonces yo dije, si algún día salgo de esta, o sea, si algún día por fin acabo esto, lo contaré. No sé cómo, pero lo contaré e intentaré ayudar a la gente a que tenga una persona de referencia que diga, mira, se sale así. O sea, fue una promesa que me hice a mí misma y bueno, y ahí quedó. Entonces, pasados los años, pasados 5 años, más o menos, 5 o 6 años, ya pues conseguí salir de ahí, dije un día hasta aquí, ya no puedo más. Se acabaron las dietas, fue de hecho más o menos cuando empezó todo el tema del coronavirus. Entonces, bueno, pues diferentes procesos, yo al final conseguí acabar de ello. Luego, por supuesto, es un proceso, no se sale de la noche a la mañana, pero como que eso ya se fue, ya no tuve atracones, ya iba mejorando mi relación con la comida. Y pues más o menos en ese periodo dije, ok, ahora que ya veo que he salido, aunque aún haya trabajo que hacer, voy a contarlo. Voy a contar mi experiencia y voy a contar qué es lo que ha hecho el clic en mi cabeza. Y a raíz de eso subí mi primer vídeo a YouTube y pues después de eso ya empecé a divulgarlo por redes sociales, por Instagram y bueno, he acabado hoy, aquí donde estoy. Entonces, luego también en ese proceso un poco de trabajos y tal, hubo un momento en el que me quedé sin trabajo durante el COVID y dije, bueno, ahora que no tengo trabajo voy a estudiar nutrición porque es algo que siempre me ha apasionado, a ver a dónde me lleva. Y en el camino estudiando nutrición me di cuenta que aunque hay muchos avances y se ha avanzado mucho sobre esto, nadie tocaba el tema de los TCAs. Y dije, ok, pues esta es la mía, a mí esto me encanta, me encantaría poder ayudar a más gente y decidí que quería acabar la FP y dedicarme a ser nutricionista, o bueno, dietista en este caso, especializada en trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, a eso me dedico hoy. Qué increíble escucharte, escuchar como de tu propia necesidad de hacer algo con lo que te pasaba, hoy se haya transformado. Y de hecho tienes una frase en tu cuenta de Instagram que me encanta, déjenme la encuentro, que dice, un mundo en el que nuestros defectos son nuestra mayor virtud. Mm. Es una frase que tienes ahí.
Eso es, porque también creo como que las redes sociales, que son muy buenas, porque al final, si no tuviésemos redes sociales, no estaríamos aquí, tampoco podríamos estar compartiendo toda esta información. Es decir, creo que las redes sociales han abierto ahí un mundo de sensibilización y concienciación muy bueno, pero también, por otro lado, están haciendo mucho daño en cuanto a imagen corporal, autoestima, etcétera. Y creo que al final, y seguro que compartís la reflexión conmigo, lo que nos hace mucho más bonitos nunca es la perfección. Si esto lo digo yo mucho, o sea, si tú piensas en tu pareja o en una persona que has querido mucho, no te acuerdas de "Buah, qué, no sé, qué pelo más perfecto tenía o qué piernas más perfectas tenía o lo que sea, ¿no? Te acuerdas de esos momentos especiales que con esa persona lo hacen único. Y generalmente esos momentos especiales son por sus características diferentes al resto, a veces incluso sus defectos. Y eso es de lo que te acuerdas. Entonces yo creo que eso precisamente, esas cosas que nos caracterizan y que a lo mejor para nosotros son defectos, es lo que nos hace ser como somos y es lo verdaderamente bonito. Entonces, Sí, bueno, esa es la reflexión detrás de las redes. qué bello. Oye, Olga, ¿y si te preguntamos cuál sería ese clic que nos mencionaste hace ratito por los cuales dejaste, ¿no? de tener episodios de Atracón? ¿Cuál sería? ¿Qué nos dirías? Para mí fue el decir, he probado de todo, he probado miles de dietas, he probado muchísimos nutricionistas, muchísimos psicólogos, pero siempre volví a lo mismo. O sea, para mí es como ese concepto de quiero perder peso. O sea, tu única obsesión es perder peso y eso es a lo que quieres llegar. Pero me di cuenta que aunque yo llegase a ese físico, o sea, aunque a pesar de hacer todas las dietas y tal, llegase, nunca estaba contenta. O sea, aunque hubiese llegado a, me voy a poner un ejemplo, ¿no? 56 kilos, tampoco me veía bien con ese peso. Y entonces, porque tu autoestima no es buena y además luego lo recuperas porque tienes atracones. Entonces, ese clic fue cuando dije, es que no merece la pena. O sea, no sé cómo será si dejo de luchar por querer perder peso, pero desde luego, queriendo perder peso, no estoy llegando a nada, porque después de 5 años sigo en el punto de partida y mucho peor, porque he perdido mi vida de por medio, he perdido toda mi adolescencia en el camino. Porque al final la vida estaba empañada siempre por el TCA. Yo muchas veces que lo he hablado con mi hermana, ella me decía, bueno, pero hemos pasado momentos increíbles, la universidad, has vivido en otros países, pero para mí todo eso es como una nube borrosa, porque detrás siempre estaba el del TCA. Detrás de cada evento, detrás de cada Navidad, de cada momento bonito, siempre tengo una imagen mía pensando, ay, que voy a comer, ay, esto no me gusta, ay, después voy a tener que perder peso, ay, lo tengo que vomitar, etcétera, etcétera. O sea, siempre estaba empañado. Entonces dije, se acabó. Voy a dejar de querer perder peso, voy a empezar a comer de todo. Además, tampoco me quedaba otra porque vivía con mi madre, porque como nos encerraron en el COVID, pues me fui a vivir con mi madre y dije, ya está, se acabó, que sea lo que Dios quiera. Y a raíz de eso, de ese clic, lo pasé mal, por supuesto, no me veía bien al espejo tampoco, pero a pesar, o sea, como me mantuve en esa promesa para mí misma, decir, deja de intentarlo, fue con el paso del tiempo con el que empecé a ver las mejoras. Empecé a ver, ostras, si es que puedo comer de todo. Ostras, si es que los atracones ya no son tan recurrentes. Y ya en cuanto empiezas a ver los primeros avances, ya dices, es que ya no quiero volver atrás. Sí. Entonces, ese fue el Y, cambio. y es bien duro, ahorita que estabas contando eso, me identificaba tanto de esta sombra con la que se vive cuando pues aprendimos a que teníamos que tener un cuerpo diferente y entonces iniciar esta lucha con la comida y como todo lo bello que puede estar pasándonos en la vida, todos los momentos se pierden. Yo te juro que te oía y empecé a irme así para atrás y también yo me acordaba de los eventos más pero cuánto pesaba en ese momento, pero en ese momento había comido de más, incluso cuando nacieron mis hijas, yo me acuerdo, en vez de disfrutar, era, pero no me queda el pantalón, pero si voy a la fiestecita infantil voy a comer papas o no voy a comer papas, Eso es. y a mí también me pasó un clic parecido, decir, yo no quiero vivir mi vida así, estoy perdiendo
las cosas más bellas por esto, pero no es fácil cuando además sales y afuera encuentras toda la otra información, ¿no? De, oye, pero ya hiciste tal dieta, oye, pero ya te pusiste tal crema, oye, pero yo ya adelgacé tantos kilos, oye, es, se requiere como, pues, no sé, a lo mejor llegar a tocar fondos importantes para poder salir y querer como recuperar, ¿no? Todo esto que hemos perdido con esta obsesión de perder peso. Es muy Eso fuerte. es. Eso es. Y también decir que esa idea, ¿no?, que tenemos del cuerpo perfecto, de estar siempre bien, es que luego, y eso yo siempre intento decírselo a las chicas que me preguntan, vale, pero ¿cómo pudiste dar ese paso? ¿Cómo has podido dejar atrás el querer verte bien? Es que no lo he dejado atrás, es que tu concepción cambia. Es que cuando estás dentro de toda esa vorágine de dietas, peso, siempre te ves mal, pero cuando sales, aunque ahora yo sinceramente no sé lo que peso porque no me peso, pero seguramente no esté en otras fases en las que habré estado durante el TCA, pero me veo 1000 veces mejor. Y no solo eso, me siento 1000 veces mejor. Entonces, esa paz mental es que yo creo que merece la pena y eso es lo que no se entiende cuando se está dentro, porque piensas que verte así y estar mal lo es todo, pero cuando empiezas a salir, todo lo que ganas en ese proceso es que no quieres volver atrás, porque has recuperado tu vida, has recuperado tus relaciones sociales, has recuperado la calma. Para mí, yo creo que para vosotras sería igual, para ti, esa calma de decir, no estoy pensando constantemente en comida, en qué como, en qué no como, en he comido esto, en ahora tengo hambre, en vale, tengo hambre pero no debería comer, ya he comido pero aún así tengo hambre. O sea, es que era constantemente un cansancio mental que es obvio que te des esos atracones porque necesitas un momento de decir que se acabe el mundo. Dejadme a mí con mi comida que por 10 minutos me voy a dar un atracón y no voy a pensar en nada más por ese agotamiento mental ya que llevas en la cabeza. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que dices, ya está, salgo de ahí, lo dejo atrás, no merece la pena. Sí, justo te escucho y como yo me acuerdo que en mí empezaron a, ¿no?, aparecer estos episodios de atracón como muy de vez en cuando. Y de pronto ya era muy, 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 muy seguido. Y me acuerdo cómo perdí la capacidad de identificar mis señales de saciedad, mis señales de hambre. Entonces, para mí, ya comer, como si no seguía cierta alimentación, era darme un atracón, era como faltarme al respeto, porque entonces acababa llenísima, me dolía la panza, casi casi no podía ni respirar, y para mí sí eran episodios muy dolorosos, que si yo dije, o sea, si esto y si la vida va a ser así, yo ya, o sea, prefiero, no me importa de qué tamaño voy a ser, pero ya no quiero más pasar por este sufrimiento, porque realmente es un sufrimiento y como tú dices, normalmente la comida va relacionada con amigos, con familia, y yo ya me desconectaba de todos ellos porque solamente como tú, Olga, pensaba en la comida, si no comía, si comía de más, y entonces si yo me comía esto, iba a salir corriendo al Oxxo. Aquí el Oxxo es como una tienda de comida para comer no sé qué, iba a llegar a mi casa a pedir más comida, y de verdad era mucho, mucho sufrimiento. Eso es. Yo creo que incluso desemboca en una depresión. Es muy habitual que acabes en un círculo tan oscuro porque acabas levantándote. Yo me acuerdo después de los atracones que era la peor sensación. O sea, más que la sensación ok, he recuperado el peso durante el atracón, te sientes mal, además estás muy lleno. Para mí lo peor era el día siguiente cuando te tenías que levantar de la cama. Esa sensación de ahora mismo me he dado un atracón, tengo que volver a enfrentarme al mundo y vivir con lo que he hecho, es que era como, por favor, dejadme en la cama. O sea, de hecho, a mí siempre me pasaba después de los atracones que a veces, bueno, porque no me quedaba otra y tenía que ir al trabajo y tal, pero muchas veces pues me saltaba clases de la universidad o decía que estaba mala en el trabajo, porque enfrentarme a esa decisión de me tengo que levantar de la cama y aceptar la situación en la que estoy, era terrible, terrible. O sea, no tenía ganas de vivir en ese sentido. Era como, ojalá se acabase el mundo ahora mismo.
Y es muy triste decir eso y pensar eso cuando tienes una vida increíble por delante solo por tu relación con la comida. Es que si lo piensas y lo pones en perspectiva, que todo eso te lo esté quitando la comida, es increíble. O sea, el poder que tiene. Sí, y hoy que puedes sentir esta paz, que te has aventado pues el clavado a mirarte, a explorar, ¿qué has aprendido? ¿Cómo defines hoy a los atracones? ¿Cómo los miras? Pues he aprendido bastantes cosas durante el proceso, no solo pasándolo, también luego pues estudiando, informándome, etcétera. Y creo que la base de todo empieza mucho por tu mente. O sea, todo por donde vienen los atracones es por esa mentalidad, ¿no? De perfeccionismo. Por ejemplo, los atracones van muy relacionados a las personas que son muy perfeccionistas. Bueno, atracones y TCA en general. Porque cuando una persona es muy perfeccionista, al final eso lo traslada también a su aspecto físico. Entonces ya no es solo perfeccionista en el trabajo, también es perfeccionista consigo misma. Entonces dice, vale, voy a hacer una dieta, pero no se conforma con, voy a perder medio kilo, a ver qué tal estoy. Y dice, no, no, si lo hago bien. Entonces hace la dieta al máximo. Entonces, claro, ve un montón de diferencia y entonces se enfoca en eso y ya no sale de ahí. Es como que las personas perfeccionistas lo llevan todo al extremo en ese sentido. Muchas veces viene muy bien, porque en un ámbito laboral pues viene bien al final ser perfeccionista, te lleva muy lejos, pero físicamente te pone mucha presión sobre tu aspecto físico. Entonces, eso es algo que creo que es muy importante a la hora de, bueno, pues cierta educación. Si eres un madre, padre, es bueno saberlo para intentar tampoco inculcar en esa perfección extrema y también para uno mismo, para a lo mejor trabajar con esos márgenes de libertad, porque yo creo que el TCA empieza cuando empiezas a limitar tu libertad y empiezas a decir esto sí y eres rígida con esto sí, esto no. Esta comida sí porque tiene pocas calorías, esta no, esta comida es buena, esta comida es mala. O sea, al final es todo unos extremos muy, muy diferenciados y luego, obviamente, los atracones pues, van cambiando dependiendo de la persona, por supuesto. Depende mucho de sus rutinas. Hay mucha gente que pues, se los da cuando se aburre la mayor parte del tiempo o cuando está sola. También los eventos importantes en tu vida es cuando más pues, tienes carga emocional, es decir, no sé, has tenido un mal día, pues tienes un atracón. Hay mucha gente que también dice que cuando está muy feliz, porque es su forma como de decir, estoy muy feliz, pues ahora me lo doy. O sea, como que eso varía un poco dependiendo de las personas, pero sí que creo que a la hora de acabar con ellos es bastante ABC. En el sentido, yo lo primero que me enfoco es en la saciedad, en que esa persona recupere la saciedad, porque claro, cuando es lo que decíamos antes, ¿no? Si yo no estoy sintiendo saciedad, si como y no me sacio, pues voy a acabar de comer y voy a necesitar otro plato de comida. Y eso al final seguramente desemboca en un atracón después. O desemboca en, ok, he comido, pero esto es lo que tengo que comer, porque es la porción, es un plato, es lo mismo que come mi familia. Pues, ok, espero, sigo y eso por la tarde desemboca en atracón porque tienes hambre. Entonces, yo siempre lo enfocaría primero en la saciedad, en darles comida suficiente, incluso más al principio de la que ellos necesitan, con unas rutinas y unos horarios en plan desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, para que por lo menos no estén pasando hambre física y ahí ya te quitas esa parte de los atracones más física de, ok, pues he hecho dieta, ahora viene un atracón, o he comido poco, ahora viene un atracón. Y luego, al mismo tiempo, ir trabajando en esa parte más de atracón emocional. Es decir, me veo mal con mi físico, pues atracón. Estoy mal porque he tenido un mal día, atracón. Y entonces eso, pues irlo trabajando en muchos frentes, porque al final el problema de los atracones, que yo creo que, bueno, y del TCA en general, que por eso lo hace tan difícil, es que no es solo la relación con la comida lo que influye en el TCA, es también tu autoestima, la relación que tienes con el deporte, tus relaciones sociales, tu motivación con la vida, porque al final cuando estás en un TCA también pierdes toda tu motivación, no tienes ganas de hacer nada. Entonces, como hay tantos frentes abiertos,
que hay que ir trabajando en cada uno de ellos poco a poco, hasta que es como empezar un puzzle, ¿no? Lo empiezas por las esquinas, que digamos que son la base de todo, la comida, la motivación, la relación con el deporte, y ya cuando eso va haciendo pequeños pasitos, al final el puzzle se hace y ya sales del TCA. Entonces, bueno, ese es el camino que por lo menos yo lo enfoco así en consulta y es con lo que más estoy viendo resultados, que la gente poco a poco, con esos pequeños pasitos, se va motivando y al final sale de ahí. Fíjate que cuando hemos vivido, ¿no? Tanto, no sé, yo cuando me permitía comer, como vivía dieta desde los 6 años, cuando me permitía comer las cosas que me gustaban, solo era a través de un atracón. O sea, el atracón se volvía un poco la vía para poder ir a comer un chocolate, por ejemplo, que no, ya acababan no siendo un chocolate, acababan siendo 5 chocolates y galletas y era el permiso. Yo lo llamo que a veces es como tomarte a la mala lo que no te pudiste tomar a la buena, ¿no? Eso es. Como un espacio así. Y entonces, cuando yo también elijo dejar las dietas o cuando le invito, ¿no? A la gente quizá a probar este tema de probar las dietas, pareciera que entonces es irte al atracón directo, ¿no? Porque es la única forma que a veces conocíamos. Yo es la única forma que conocía, o estar a dieta o estar atracando. No había un espacio neutro de comer porque se me antojaba, o comer porque tenía hambre, o no comer porque no tenía hambre, sino eran nada más estos dos extremos, o hacer dieta o hacer atracón. Y eso es lo que creo que a veces entre el miedo de mucha gente de, ok, entonces pareciera que comer lo que yo quiera sin una dieta significa vivir en atracón, cosa que no es cierta, pero a veces no conocemos otra cosa. Claro, y de hecho es por eso es tan complicado salir de los atracones, que yo diría que es el TCA más complicado de salir, porque tienes tanto miedo, pero es que además tienes que pasar por esa fase, porque tú tienes que tener, o sea, vas a tener atracones aunque te empieces a permitir todo tipo de comida, ¿no? Por eso que tú dices, porque es como o A o B. Entonces, primero vas a estar en B, que es decir, darte un montón de atracones, a pesar de estar comiendo de todo. Pero hay que pasar ese pequeño paso, hay que dejar, venga, un poquito más hasta que empiezas a notar la diferencia. Pero claro, te da miedo porque en ese momento es lo que tú dices, voy a estar toda la vida así. Mucha gente me dice, es que claro, estoy teniendo atracones y voy a coger peso y voy a estar obesa. Entonces, claro, yo les intento explicar, es que eso no dura siempre, esa fase es una transición, porque es como, a mí, bueno, ya estáis viendo que me gusta mucho explicar las cosas como con historias. Uh-huh. Entonces, siempre les digo que es como una balanza, ¿no? De estas que tienes como los platillos que se van balanceando. Entonces tú tienes la parte de dietas abajo y la parte de atracón arriba. Entonces cuando tú dejas de hacer dieta, la balanza va para el otro lado. Entonces va a atracones y no hay dieta. Pero claro, la balanza tarda en estabilizarse, entonces luego vuelve hacia el otro lado. Ok, un poco de dieta, un poco de atracones. Ok, voy bajando, voy bajando, voy bajando hasta que al final se queda en un equilibrio y tú ya no tienes ni atracones ni estás a dieta. Tienes una relación sana con la comida. Pero claro, no puedes pasar de A sin pasar por B, porque son dos extremos. Entonces, eso es lo que lo hace tan difícil, que vas a tener que pasar por esa fase y seguramente al principio te des bastantes más atracones porque no conoces esa fase de, bueno, pues hoy como, por ejemplo, un plato normal de verdura con arroz y con tal, y luego me como un postre y no tengo un atracón. Eso no lo conoces hasta que no empiezas a introducirlo y poco a poco vas viendo el cambio. Pero es verdad que da mucho miedo. Yo creo que por eso cuesta tanto salir de ahí. Sí, pero no, te escucho y digo, claro, es un proceso, ¿no? Como que nos gustaría que las cosas ya fueran inmediato, en un segundo, en la primera consulta, ya no voy a tener un atracón. No, 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 es un proceso. Y dentro de ese proceso hay muchas cosas donde nos vamos conociendo, vamos viendo ciertas cosas de nosotros, de por qué tenemos esas relaciones. Es mucho más profundo, ¿no? Y creo que la gente que nos esté escuchando, a mí me hubiera encantado, de verdad, tener a alguien que me acompañara en ese proceso. Y, ¿no? Aquí está Olga, también pueden llamarle a Adri. Hay gente experta, ¿no? Que ha pasado por eso,
que ha estudiado del tema y que les puede hacer ese proceso mucho más liviano. Eso es. Yo creo que ahí está la clave. Bueno, de hecho, imagino que Adri igual, por eso yo decidí dedicarme a esto, porque a mí me faltaba eso. O sea, yo iba mucho a consultas de nutricionistas y bueno, aparte de que hay de todo en esta vida del Señor, entonces te encuentras con nutricionistas que te ponen a dieta para salir del TCA, que es un error, obviamente. Pero sí que es verdad que me faltaba alguien que hubiese pasado por ello, porque es algo tan difícil que una persona que no lo ha pasado puede estudiar sobre ello, puede informarse un montón y seguramente sea un profesional increíble, no digo que no, pero haber pasado por ello te da una sensibilidad y te hace que a mí cuando me llega una persona en consulta y me dice es que no puedo más, Sí. es que estoy agotada, estoy cansada, esta semana me he dado 5 atracones, es que sé lo que ella está sintiendo y sé lo que ella está pasando y sé por lo que está viviendo. Entonces, para mí es mucho más fácil decirle, ok, tranquila, yo he estado ahí, sé perfectamente lo que sientes, sé lo que quieres hacer y sé cómo ayudarla, porque sé lo que me diría yo a mí misma si estuviese en esa situación. Entonces, es mucho más fácil en ese sentido ayudar a alguien cuando tú has estado en esa posición y más en algo tan extremo, ¿no? Que te lleva a esos puntos de no retorno, de decir, es que mira, me da igual, o sea, vuelvo a hacer la dieta porque así no puedo estar. Entonces, tú de esa forma, entendiéndola, puedes decir, vale, piensa de dónde vienes, piensa lo que has ido ganando. También, pues eso son estrategias que tenemos en consulta y los que nos dedicamos a esto también son un poco estrategias de motivación. Vas midiendo los progresos y en esos momentos en los que a lo mejor está peor esa persona dices, oye, estás peor, pero es que el otro día me dijiste que te saciaste con una comida. Eso antes no lo teníamos. Sí. Entonces, hay que valorar, es un proceso muy difícil y hay que aprender a valorar esas pequeñas cosas para que esa persona diga, vale, lo estoy pasando fatal, lo sé que te encantaría volver a lo otro, pero te voy a dar las razones por qué no puedes volver hacia atrás. Sí. Oye, me encanta, hay un post que estaba viendo que hablabas de cómo tras a lo mejor un día difícil, ¿a dónde te llevabas, no? Que era quizá no querer salir de tu casa, esto que nos contabas hace ratito, de casi cancelar todo lo que tuvieras que hacer y meterte a esta cuevita y cómo lo haces ahora, ¿no? Que aún sintiéndote, a lo mejor aún viéndote en el espejo en la mañana y diciendo, ay no, hoy no me gusto, ay no, estoy gorda, o ay no, lo que nos decimos tanto, pero ¿cómo puede ser la decisión de, ok, o me llevo a ese lugar conocido, o aún sintiéndome así, porque la gente de pronto cree que sanar la relación con el cuerpo y la comida es levantarte todos los días, verte al espejo y verte preciosa, y que entonces todo te parece maravilloso y que amas a tu cuerpo, y no, no, de pronto sí sigues viendo al espejo diciendo, no me gusta, pero ponías como un ejemplo de, bueno, y aún no gustándome, ¿qué puedo hacer? Y no sé si nos quieras compartir un poquito de eso. Eso es, eso es. Sí, creo que también ahí está mucho la diferencia en cómo lo gestionas después, cómo gestionas todas estas cosas. Al final es lo que tú dices, ¿no? Nos creemos que somos únicos en eso y que siempre nos vemos mal y que el resto de gente se ve genial, pero yo por suerte tengo una hermana que es muy cercana a mí porque tenemos una diferencia de 2 años, entonces a mí me gusta mucho esa diferencia porque ella nunca ha pasado por un TCA, pero ella también tiene días en los que me dice es que me veo fatal. O, por ejemplo, está con la menstruación y me dice, no tengo ganas de hacer nada. Es que es obvio, somos personas. Eh, todos tenemos un día en el que nos levantamos y nos vemos fatal o nos levantamos y no tenemos ganas de hacer nada. Eso va a ser ley de vida. Lo que pasa es que las personas que no han pasado por un TCA no se encierran precisamente en esa cuevita. Dicen, ok, sigo con mi día, no le dan tanta importancia. De hecho, los hombres en esto suelen ser bastante mejores en ese sentido porque le dan menos importancia a estas cosas. Si hablas con parejas, amigos, casi siempre los chicos se lo toman todo más como, bueno, vale, ok, pues me cambio de camiseta y ya está, y salen por la puerta, no le dan más vueltas, pero nosotras como que hacemos ese rum rum por detrás de, uff, es que ahora me veo fatal y ¿qué me voy a poner? Pues mejor no salgo, me quedo en casa. Entonces, ese cambio de mentalidad de decir, vale,
voy a tener un día de mierda, seguramente. O sea, es un día malo, me he levantado con el pie cruzado, pues ok, ¿qué puedo hacer para intentar sentirme un poco mejor? Y ahí yo creo que es mucho el salir fuera, porque al final cuando tú estás dentro de casa, que es lo mismo que cuando te das un atracón, todo lo ves muy negro, estás en tu propia cabeza, no puedes como tener una visión un poco más amplia, ¿no? de qué es lo que está pasando. Y cuando sales fuera a la calle te das cuenta de, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Aquí estoy fuera, la gente hace su vida, todo el mundo va caminando, lleva su ropa, hay gente, pues no sé, que se verá mejor, seguramente se verá peor, pero oye, todo el mundo está aquí disfrutando de la vida, ¿no? Y al final te da esa perspectiva de la vida es más que mirarte a un espejo y no gustarte una mañana. Entonces, eso, salir a la calle, por ejemplo, creo que para mí fue un gran cambio. Eso de decir, bueno, pues me pongo lo que sea, ¿no? Aunque no me vea bien, me pongo aunque sea un chándal, si es que no me apetece ponerme otra cosa, y salgo a la calle. O si veo que estoy un poco más motivada en ese sentido, digo, bueno, intenta ponerte algo que sabes que te gusta, porque hay ropa que sabemos que nos gusta y nos queda bien. Entonces, pues habrá ropa que solo nos la pongamos los días que digamos, venga, hoy me siento que voy a romperlo todo. Y hay otros que pues son como tu ropa de confort, que yo la llamo. Entonces, pues ese día tira de tu ropa de confort. Tira de ese pantalón vaquero que siempre te gusta y de ese jersey que te queda bien. O sea, no vayas no hace falta ir a ningún extremo, ¿no? Tira de eso y date algo que te haga sentir bien. Por ejemplo, a mí me encanta el café. Pues en vez de tomarme el café en casa, me voy a una cafetería y me pido un café. Porque es algo que instantáneamente te hace sentir bien. Salir fuera y pedirte algo en un sitio, generalmente te hace sentir bien. Y si es algo que de por sí te gusta, como es un café, pues mucho mejor. O llamar a un ser querido, por ejemplo, en vez de encerrarte en tu cuevita, también te ayuda a decir, pon perspectiva, ¿no? O entiende que hay gente que también pasa por esto. Entonces yo en ese caso, pues eso, llamo a mi hermana o se lo cuento a mi pareja. Mira, hoy tengo un día muy malo, no me veo bien. Entonces, bueno, pues esa persona te dirá lo que te dirá y tú tampoco seguramente te veas mejor, pero bueno, ya lo estás sacando, ya no te lo estás quedando dentro y haciendo el run run tú sola, sino que eso ya está saliendo. Y ahí yo creo que son esas pequeñitas cosas las que hacen que ese día no sea, ok, día de peli o día de Netflix y bueno, pues a comer dulce, que también está bien, que sería válido. El problema es cuando todos esos días que nos sentimos así decimos, ok, me quedo en casa, me cierro, me pongo a ver la tele y no salgo de ahí, porque al final creas una relación también mala contigo misma. O sea, tienes que aprender a ver qué es bueno para ti y cómo te puedes dar esos pequeños autocuidados, que yo los llamo. Yo soy muy fan del autocuidado, que al final es nunca llegar a ese punto o tener como ciertos hábitos pequeños que te hagan decir, vale, estás cuidando de ti misma. A pesar de todo, estoy cuidando de mí misma en cualquier forma. Y eso puede ser algo tan fácil como comprarnos un café o ponerte una mascarilla un día en casa. Pero son pequeñas cosillas que, bueno, pues te hacen sentir un poco mejor. A lo mejor te hacen estar más tranquila o a lo mejor ponerte una vela y una música. Y ya es algo más que el simple hecho de decir, bueno, pues me tumbo en la cama y me quedo aquí. No sé vosotras qué tipo de No, rutinas tenéis. maravilloso. Me encanta, porque sí hacen, o sea, sí hacen la diferencia. Me encanta una frase que dice, ámate cuando menos lo merezcas porque es cuando más lo necesitas, ¿no? Cuando pareciera que no, o sea, hoy no merezco nada, hoy yo me decía cosas horribles, ¿no? Eres un cerdo, no mereces nada, ve lo que haces y bla, bla. Y poder ver que justo ahí es cuando más nos necesitamos, cuando más necesitamos tener compasión, como tú decías ahorita, ¿qué es lo más, aunque sea algo chiquito, pero qué es lo más amoroso que puedes hacer por ti ahí? Pintarte las uñas, me encantó lo que decías ahorita, sí, busca la ropa que no le juegues, no le arriesgues ahorita, ¿no? Vete a lo que sabes que te vas a sentir, a lo mejor no mejor, pero un poquito menos peor.
y vencer esta inercia de irte hacia abajo, hacia el, pues no, entonces no salgo porque, y más me encierro, y cuando lo que más necesitas es justo, es salir, es ver el sol, me encantó ahorita lo que decías, ver que el mundo está allá afuera y que no por haber comido o por verte diferente puedes dejar de disfrutar de salir y oír, no sé, un organillero que está tocando en la calle, que ver que el mundo sigue. Entonces, sí, a mí me gusta mucho esto que dices y creo que es una de las formas en las que nos podemos ir este, sacando de ahí poquito a poco. Eso es, poniendo las cosas en perspectiva. Hay Sí. otro ejercicio que seguramente también habréis hecho, que es el tema de escribir en un diario, en un cuaderno, las cosas por las que estás agradecido. Y creo que eso es algo muy bonito porque también te da una perspectiva de, vale, bueno, pues puede ser un día mejor, un día peor, pero tengo una casa, tengo una pareja que me quiere, en mi caso, tengo una hermana, una familia, unos padres, tengo un sol que me entra por las mañanas por el salón y me encanta, o no sé, tengo una perra que siempre está jugando y me da felicidad. Y al final, cuando ya haces esa lista, dices, qué tontería, ¿no? Que tenga todas estas cosas y me esté preocupando en exceso por cómo me veo en el espejo, porque además es cómo te ves tú, no es cómo te ve la gente. De hecho, hoy me ha pasado que hay ahora mismo un filtro en TikTok, bueno, pues un trend de estos que salen, ya sabéis, y básicamente es un filtro en el que tú te acercas a la cámara, a tu cámara del móvil y te enseña cómo te ves tú, o sea, cómo te ves tú cuando te miras al teléfono. Y si te alejas, esa cara es como que te sigue, te aleja, y es como te ve el resto de la gente. Y generalmente tú te ves peor, o sea, cuando haces eso con el filtro, la primera imagen es mucho peor que la segunda. Entonces me ha parecido algo muy bonito porque la gente, bueno, pues lo compartía de esa forma, ¿no? Pero yo he hecho como esa reflexión de decir, es que al final es cierto, siempre nos vemos mucho peor nosotros mismos de lo que nos ve el resto de la gente. Y es tremendo, qué pena en ese Sí. sentido. Sí. Ay, Olga, ¿cómo te hemos disfrutado? ¿Qué cosa? Por favor, dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales. Sí, bueno, pues me podéis seguir en TikTok y en Instagram y con mi nombre y apellidos me encontráis olga.alejandre o olga_alejandre y ahí estoy. Bueno, nosotras ya estamos en contacto, pero la verdad que es un honor y es algo que me encanta de las redes sociales, conectar con gente así y ver también que cada vez hay más personas que comparten sobre esto y que se abren a este mundo. Porque como decías, Ana, antes, es muy difícil, da mucho miedo, da Sí. mucha vergüenza en ese sentido. Cuando yo contaba, eso lo he contado más por YouTube, pero es verdad que es muy difícil ponerte a contar delante de la gente, ostras, pues yo tuve este día y me di este atracón y cómo me lo daba, pero creo que es necesario para que la gente empiece a sensibilizar también estos temas y para que se abran y vean que, bueno, que esto también me pasa a mí, que tampoco pasa nada en ese sentido, ¿no? Yo no soy un monstruo, es simplemente algo pues con lo que me ha tocado vivir por mis circunstancias. Pero sí que creo que es muy importante que cada vez haya más gente que conciencie sobre esto. Sí. Gracias, gracias de verdad. A mí también me ha encantado escucharte, saber que no estamos solas. Síganla, no saben las cosas tan lindas que tiene. Me gustaría nada más como para cerrar que dieras como estos 3 pasos que mencionas aquí, que han sido pasos importantes para trabajar los atracones. Vale, claro, sí, sí. Pues el primero de todo, que de hecho no lo hemos mencionado, pero se entiende por lo que hemos hablado, es buscar a un profesional especializado en esto. Creo que eso es clave si te lo puedes permitir y si te pueden ayudar. A un nutricionista o un psicólogo especializados en TCA. En segundo lugar, dejar de hacer dietas. Dejar de hacer dietas, dejar de contar calorías, de pesar la comida, de controlar lo que comes de cualquier forma. Y en tercer lugar, trabajar la relación que tienes contigo misma.
trabajar tu autoestima y trabajar el autocuidado. Es decir, el darte pequeños placeres y pequeños cariños cada día que te hagan sentir que vales, que eres más que una talla, que un cuerpo, que un peso en la báscula y que hay más allá de un TCA. O sea, que existe vida y que merece la pena luchar por ello. Y yo creo que con eso, dado el tiempo y dado el proceso, se sale. Siempre se sale. Qué bello. Gracias. Olga, y para despedirnos, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? ¡Uf, qué buena pregunta! Creo que sería un donut de chocolate. Me ¿Una encanta. cona de chocolate? Sí. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Deliciosa conversación. Muchísimas gracias y te invitamos a que pronto repitamos postre. Por Ha favor. sido un placer, por supuesto, por supuesto. Tomaremos más postres juntas, estoy segura. Ok. Un abrazo. Muchas gracias. Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.